Las misiones de la Unión Europea y la OEA, a la par de rechazar la teoría del fraude en la segunda vuelta, expresan su preocupación por el uso del aparato estatal con fines proselitistas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no reanudará las relaciones con Ecuador mientras Daniel Noboa sea presidente, porque él ordenó invadir la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glass. El presidente Noboa, en entrevista con la cadena aliada CNN, aseguró que su triunfo se debe, en parte, al control electoral y que en seguridad cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Una resolución de la Corte de Justicia obliga a guardias y administradores de edificios a facilitar el ingreso de notificadores judiciales y su negativa les puede costar una sanción. Los bancos abrirán mañana con normalidad sus oficinas, mientras la Agencia Nacional de Tránsito reprogramó los turnos por el feriado. Un informe del Banco Central asegura que en 2024 la riqueza del país disminuyó en 2.500 millones de dólares y que los apagones dejaron pérdidas por 1.916 millones. En la Semana Santa se cumplen ceremonias y ritos que se heredaron de la colonia, como el arrastre de caudas o las procesiones con cucuruchos. La fanesca de Semana Santa demanda unas 250.000 libras de bacalao que se pescan en Galápagos, pero otras especies como el dorado, barracuda, bonito y la lisa también se usan como sustituto y Televistazo muestra cómo se preparan. La Organización Mundial de Comercio, OMC, dice que la guerra de aranceles de Donald Trump puede provocar la mayor caída económica desde la pandemia. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Miércoles 16 de abril, antesala del feriado de Semana Santa. Gracias siempre por acompañarnos en esta emisión informativa en Televistazo Estelar. Estamos en vivo también en ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Dos misiones electorales internacionales concluyeron que hubo uso de bienes públicos y del aparato del Estado durante la campaña de segunda vuelta. También cuestionaron la forma en que el presidente Daniel Noboa pidió permiso para hacer proselitismo. Diego Puente con las impresiones. Las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea plasmaron en sus informes preliminares que no hubo fraude, pero también su preocupación por indicios de uso de recursos públicos y del aparato del Estado en campaña durante la segunda vuelta. En el documento de 49 páginas, los observadores de la OEA señalan que en los 3 primeros meses de este año, el gobierno lanzó 14 nuevos beneficios en forma de bonos, pagos en efectivo, becas y otros incentivos dirigidos a sectores de la población. La Unión Europea agrega en este capítulo que 3 días después de iniciar la campaña, el mandatario aprobó pagar $500 a los miembros de la fuerza pública. Los observadores de la OEA se refirieron a 4 cadenas nacionales del gobierno, transmitidas desde el 9 de abril, para difundir un mensaje de seguridad con la participación de Eric Prince. La OEA lo perfila como un consultor extranjero contratado por el gobierno, quien a su vez expresó públicamente una preferencia política. Esto pone de manifiesto una vez más, dice la OEA, las condiciones de inequidad que imperaron en la campaña y la necesidad de cambiar de marco jurídico para garantizar que no se usen fondos públicos en procesos electorales. La misión buscó, tanto en primera como en segunda vuelta, una reunión con la Contraloría para conocer qué hace para frenar el uso de bienes y recursos públicos en la campaña. Pero según el informe, no fue concedida bajo el argumento de existir conflictos de agenda. La preocupación por el uso del aparato estatal también fue recogida por la delegación de la Unión Europea, que no se limitó al Ejecutivo. Sus observadores reportaron la distribución de alimentos y regalos en comunidades vulnerables por parte de gobernadores, prefectos y alcaldes en el marco de ambos candidatos. La Unión Europea indicó que los medios de comunicación estatales ofrecieron de manera sistemática una cobertura amplia y positiva de Daniel Noboa y de su gobierno. Otro hecho llamó la atención de la misión de la OEA, que Noboa no solicitara licencia a la Asamblea al inicio de la campaña. Según su informe, eso contribuyó a desdibujar aún más los límites entre ambos papeles y desequilibró las condiciones de la competición. Para la Unión Europea, solo cuando adquirió firmeza la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral de suspender los derechos políticos a la vicepresidenta Verónica Abad, Noboa notificó su ausencia temporal. Gobernabilidad. Ovillo por desenredar.
El presidente Daniel Noboa, en su primera entrevista luego de ser reelecto, aseguró que trabajará en darle estabilidad y calma a los ecuatorianos. Según diálogo con la cadena CNN, resaltó las relaciones con los Estados Unidos y dijo incluso que invitará a su homólogo Donald Trump a su posesión el próximo 24 de mayo. Patricio Díaz con un extracto de las declaraciones del primer mandatario. El presidente Noboa dio a CNN la primera entrevista tras el triunfo electoral del domingo. Durante 45 minutos, el mandatario habló con Fernando del Rincón de la elección, de seguridad, de economía y de relaciones internacionales. En tono sereno, el presidente resaltó que su campaña consiguió el objetivo de captar el voto de los indecisos, que los menores de 18 años y adultos mayores lo respaldaron. Interrogado sobre el voto anticorreísta, Noboa mostró tener otra lectura. Ya existe un voto duro, novoísta, de alrededor del 30%. Hemos ganado en provincias de la costa que eran dominadas por el correísmo. Así que no es un voto anticorreísta, es el voto correísta desilusionado por el correísmo que se cambió. Sobre la denuncia de fraude, el presidente dijo que la candidata Luisa González se quedó sola. Y destacó que sus compañeros, autoridades locales del correísmo, reconocieron su victoria. Se refirió a su propuesta de asamblea constituyente y reiteró lo que busca con esa medida. Reformas al COIP, que es el Código Integral Penal. Ahí lo que se hace es que en este momento un preso tiene mayor cantidad de derechos y beneficios que un joven desempleado. En seguridad confirmó que con Estados Unidos hay avances para su cooperación y que Washington esperaba el resultado de la elección para ratificar su respaldo en sistemas de inteligencia, protección de frontera y monitoreo de tráfico de drogas y otros delitos. Evocó de nuevo la necesidad de una base en Ecuador para enfrentar los delitos del crimen organizado, como el narcotráfico. Cooperación con varias naciones nos gustaría tener, con los Estados Unidos, con Europa. Poder tener una base en conjunto en el Ecuador no es una idea que me parece descabellada. Noboa aseguró que los índices económicos han mejorado desde enero. Aludió a la reducción del riesgo país luego de las elecciones y dijo que está dispuesto a conversar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aunque defendió la detención de Jorge Glass en la embajada. Para el 24 de mayo, día en que se posesionará para su nuevo mandato, anunció que invitará al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y generar un ambiente de gobernabilidad será uno de los retos de quien gane la presidencia de la República, y para ello su relación con la Asamblea será fundamental, porque ahí ninguna fuerza política tiene una mayoría clara. Evitar pugnas y bloqueos será la prioridad del nuevo gobernante. Francisco Garcés explica los escenarios en el legislativo. Uno de los grandes retos del presidente Noboa será conseguir una mayoría legislativa que garantice gobernabilidad y la ejecución de su plan de gobierno. Según los resultados de las elecciones del 9 de febrero, él no tendrá una mayoría legislativa clara. Su partido cuenta con 66 legisladores, aunque el presidente ya anunció que cuenta con más. Estoy convencido que vamos a tener la mayoría. Ya tenemos 70 que sean en total entre los nuestros y los adheridos que han decidido ser parte de la nueva bancada, y estamos muy cerca de llegar a una mayoría. Pero de que tengo confianza de que podemos hacer las cosas bien y que podemos tener la gobernabilidad y una relación en armonía con la Asamblea, sí es posible. En realidad, la mayoría simple ya no es de 70 asambleístas, sino 77. La Revolución Ciudadana tiene 66 y hay otros 18 asambleístas que son de Pachacutic y otras organizaciones. De ellos dependerá en un principio que el gobierno pueda consolidar o no una mayoría. El cálculo presidencial parte de que 2 asambleístas de los 5 del grupo de independientes comprometieron ya su respaldo y que ADN dialoga con los otros 3. También cuentan con un grupo de los asambleístas de Pachacuti con los que están hablando. Se suma el factor correísta, del cual hay por ahora una disidencia. De esa bancada ya se separó Mónica Salazar de la provincia de Los Ríos. Y en la asamblea se oye que tras de ella seguirán al menos otros 6 legisladores correístas.
Apostar al desgrane parece ser por ahora la estrategia del gobierno en el legislativo. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, en contacto directo, habló de la necesidad de una reconciliación nacional, pero hasta ahora ni él ni el presidente han dicho bajo qué parámetros. Si esto se reflejará en el gabinete y en la Asamblea y cómo lo conseguirán. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se suma al discurso de fraude del correísmo y asegura que no van a retomar las relaciones con Ecuador mientras Daniel Noboa siga en el poder. Diego Cuenca informa que las declaraciones las hizo hoy en su informe presidencial denominado La Mañanera. Veamos. La ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México cumplió un año el pasado 5 de abril y no hay señales de reconciliación. Hoy la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que mientras Daniel Noboa esté en el poder, no habrá restauración diplomática. Porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces no se van a reanudar las relaciones, hay condiciones para que eso ocurriera. También usó de justificación la acusación de fraude, que hasta ahora el correísmo no ha podido demostrar. Pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Lo dijo mientras mostraba el informe preliminar de la misión de observadores electorales de la OEA, que en realidad concluyó que los resultados del Consejo Nacional Electoral coinciden con los datos que ellos recopilaron en los recintos electorales. Horas antes del anuncio de Sheinbaum, en entrevista con la cadena de noticias CNN, Noboa minimizó la postura de la mandataria mexicana. ¿Se va a arreglar con Sheinbaum o no? Ya no es López Obrador, ya no es AMLO, es ahora Claudia. Yo no tengo nada en contra de ella, con gusto nos sentamos, conversamos. Y sí, lo que para ella era una línea roja, que a mí tampoco me parecía, era darle un salvoconducto a Glass. Cuando Glass... ¿Eso fue con AMLO? No, también con el gobierno actual. La ruptura de relaciones implica que ni México ni Ecuador tengan embajador designado en el otro país y que sus misiones diplomáticas no ofrezcan servicios consulares a sus ciudadanos en esos territorios. El invierno sigue golpeando a la sierra y también a la costa ecuatoriana. En Cotopaxi, una avalancha de rocas rompió la tubería que abastece de agua a miles de familias en La Tacunga. Mientras tanto, en la provincia de Los Ríos, 20 recintos de Vinces están bajo el agua tras el desbordamiento de 3 ríos. Las intensas lluvias provocaron una avalancha de rocas y escombros en los páramos de Illigua, en Cotopaxi, que terminó rompiendo 30 metros de la tubería que transporta agua desde la planta potabilizadora hacia 15 barrios de La Tacunga. El deslizamiento dejó sin servicio a 10.000 habitantes del cantón. Hay mucha acumulación de humedad en el talud, lo que produjo el deslizamiento y por ende la rotura de la tubería. En el barrio San Martín, por ejemplo, sus 1.200 residentes salieron con baldes en mano a buscar agua en el parque principal. Al momento, restaurantes y pequeños negocios intentan mantenerse operativos, buscando alternativas de abastecimiento, algunos hasta con la lluvia. El municipio activó 3 tanqueros para distribuir agua en los sectores afectados, pero las filas se extienden y los vecinos deben esperar hasta 3 horas para llenar sus recipientes. Mientras tanto, 8 técnicos de la Dirección de Agua Potable trabajan en condiciones extremas en una pendiente de 90 grados, donde construyen una variante provisional para reconectar la tubería y restablecer el abastecimiento. En la provincia de Los Ríos, las intensas lluvias provocaron inundaciones en la zona rural de Vinces. La parroquia Antonio Sotomayor es la más afectada. Al menos 20 recintos están bajo el agua tras el desbordamiento de los ríos Bagatela, Macul y Vinces. En la comunidad Estrella Roja, 35 familias colocaron 1.000 sacos de arena para contener el avance del agua, luego de que el río Vinces rompiera 5 metros del muro de contención. Según el municipio, alrededor de 500 familias han resultado afectadas por esta emergencia.
La Corte Nacional de Justicia emitió una resolución en la que aclara los procedimientos para citaciones con boletas en condominios y también urbanizaciones privadas. El personal de seguridad que se niegue a prestar las facilidades a estos citadores serán sancionados y un juez ordenará el auxilio de la fuerza pública, como le explica a continuación Fabiola Santana. Los procesos judiciales en casos de violencia intrafamiliar, divorcios, pensiones alimenticias, regímenes de visitas y otros se estancan meses e incluso años porque en algunos casos no es posible citar con boletas a los demandados. El problema se agrava cuando hay que citar en edificios y urbanizaciones privadas porque los guardias reciben la orden de no dejar pasar a los funcionarios judiciales. Por ello, la Corte emitió una resolución que deja las reglas claras para ejecutar este proceso. Incluye sanciones por desacatos y uso de la fuerza pública en casos de impedimentos. En su resolución 0625, el órgano dispone que guardias, administradores o cualquier personal de vigilancia o control del inmueble tienen la obligación de colaborar con los citadores. De no acceder, el citador informará al juez que ordenará el auxilio de la Policía Nacional. Y si pese a esto persisten los problemas, el juez autorizará al citador que coloque las boletas en la puerta del inmueble, garita o similares. Las resoluciones de la Corte Nacional tienen carácter de ley y son de aplicación obligatoria. La pregunta del día: ¿cómo quedará el clásico capitalino entre Liga Deportiva Universitaria y Sociedad Deportiva Aucas? Ustedes ya pueden escanear el código QR con sus celulares. Gana Liga, gana Aucas. Hay empate en el Rodrigo Paz Delgado. El compromiso será transmitido por Ecuavisa Sports este viernes a partir de las 16 horas con la previa, y el partido comenzará a las 16:30. Pueden votar y también lo pueden hacer en ecuavisa.com. En breve, las novedades de los equipos ecuatorianos. Barcelona enfrentará a El Nacional en uno de los juegos más importantes en la historia del torneo. Ya le contamos. Porque este jueves 17 de abril, mañana, las entidades bancarias van a atender con normalidad a escala nacional, mientras que los hospitales y dispensarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social funcionarán durante los 4 días de feriado. Adriana Bermeo detalla a continuación estos y otros servicios para los siguientes días. La Agencia Nacional de Tránsito reprogramó los turnos para obtener la licencia de conducir previstos para este jueves 17 y viernes 18 de abril. Las personas que tenían cita esos días serán atendidas desde el próximo lunes según el último dígito de su cédula. Inicia con 1 y 2 el 21 de abril y termina con 9 y 0 el 25 de abril. Del 28 al 30 de abril podrán presentarse quienes no cumplieron con el cronograma. Los hospitales y dispensarios del IES funcionarán regularmente durante el feriado. Las atenciones médicas en consulta externa y las cirugías programadas se llevarán a cabo según la planificación de cada casa de salud. Los dispensarios del Seguro Campesino también estarán abiertos y operativos. Este jueves los bancos atenderán normalmente y estarán disponibles todos sus servicios presenciales. El resto del feriado solo funcionarán cajeros automáticos, medios electrónicos y los corresponsales no bancarios como tiendas, farmacias y supermercados. La Asociación de Bancos Privados recomienda consultar en las redes sociales de cada institución la disponibilidad de servicios durante estos 4 días. El jueves 17 y el viernes 18 de abril se llevarán a cabo solo las audiencias de casos penales en los que exista riesgo de caducidad de la prisión preventiva. Las unidades de flagrancia funcionarán normalmente durante todo el feriado. Semana Santa, una tradición de fe. ¿De dónde proviene el arrastre de Caudas? ¿Quién era la Verónica y qué significan los cucuruchos? Patricio Díaz cuenta la historia de estos símbolos que los habitantes y visitantes también de la capital pueden ver durante esta Semana Mayor. Las tradiciones de la Semana Santa se manifiestan en símbolos que identifican la religiosidad de los creyentes.
El miércoles santo, en la Catedral de Quito, se realiza el arrastre de caudas, una ceremonia que reproduce, en honor a Cristo, un rito funerario del Imperio Romano, cuando ante la muerte de un general se levantaban sobre su cuerpo los estandartes, que eran parecidos a banderas, y sus tropas utilizaban las capas rojas más grandes de su vestuario de guerra. En el siglo XVI, la Iglesia Católica en Sevilla adoptó ese ritual. Entonces el catolicismo andaluz asumió que la figura de Jesús venía a ser la de un líder que era martirizado y por tanto se desarrolla esta ceremonia que tenía como elementos las banderas, ¿no? Pero hoy, el único lugar donde se mantiene es Quito. Los obispos visten largas capas negras que son arrastradas y se conocen como caudas. Llegan frente al altar y el arzobispo flamea una bandera negra con una cruz roja sobre otros obispos recostados boca abajo, simbolizando la victoria de Jesús sobre la muerte. La mujer cuyo rostro está cubierto por un velo y acompaña a Jesús del Gran Poder el Viernes Santo es conocida como Verónica. Representa a las mujeres de Jerusalén que, según la Biblia, caminaron junto a Jesús al martirio. Verónica viene del latín vera facies, el vero rostro, porque la leyenda dice que esta mujer limpia el rostro sangriento del Señor Jesús y queda la imagen en la toalla, en el paño, ¿no? De ahí viene el término Verónica. La liturgia católica incluyó a la Verónica en una de las 14 estaciones del Vía Crucis que se reza en las procesiones de Viernes Santo. Su presencia es aún visible en Italia y hasta tiene representación en Filipinas. Comeremos tu carne, tu sangre nos limpia. En Quito, la Verónica viste de morado. La mayoría, con su cara cubierta, recorre el centro de la ciudad en un acto de amor a su Salvador. El arrepentimiento se representa el Viernes Santo en los cucuruchos, personajes tradicionales de la procesión del Jesús del Gran Poder, que en acto de penitencia incluso usan cadenas o espinas en su cuerpo. Esta figura proviene de la Inquisición, especialmente de Andalucía, donde la iglesia juzgaba delitos contra la fe y la moral. Se les ponía un bonete, un cucurucho, a los acusados de herejía, a los encontrados culpables y también, por tanto, a los penitentes. En el siglo XV, en Sevilla, se adoptó el uso de esos cucuruchos sobre la cabeza en sus procesiones. Sin embargo, en ciertos casos, incluía penitencias crueles que fueron eliminadas. Este personaje es reconocido por la procesión de Jesús del Gran Poder desde 1961, aunque participaba en las procesiones quiteñas desde el siglo XVIII, hasta que fueron suspendidas por gobiernos liberales. Hoy, estas tradiciones son un símbolo cultural del Quito que vive la Semana Santa. Y en Riobamba se llevó a cabo la tradicional procesión del Señor del Buen Suceso. 260 delegaciones recorrieron 47 cuadras en el corazón de la capital de Chimborazo, acompañando la imagen con representaciones bíblicas, cánticos y también expresiones simbólicas que dan forma a una de las manifestaciones más antiguas del país. Vamos a verlo. En Riobamba, las calles del centro se transformaron en el escenario de una de las manifestaciones religiosas más antiguas del país, la procesión del Señor del Buen Suceso. Esta fue la edición número 362. La imagen salió desde la Iglesia de la Concepción, encabezada por la Banda Blanca de las Fuerzas Armadas. La escultura, tallada en 1650 por artesanos de la escuela quiteña, representa a Cristo coronado de espinas y es considerada una joya del patrimonio artístico de la ciudad. Durante el recorrido hubo marchas fúnebres interpretadas por bandas populares, oraciones colectivas, cánticos y representaciones vivas de escenas de la crucifixión. Algunos participantes caminaron descalzos. La presencia de cucuruchos y más de 260 delegaciones de comunidades religiosas, hermandades rurales y urbanas
La guerra de aranceles es una amenaza para el comercio global de mercancías. La Organización Mundial de Comercio, OMC, advierte que sus efectos pueden provocar la mayor caída desde la pandemia, sobre todo por la creciente tensión entre Estados Unidos y China, que mueven el 30% de la actividad en el mundo. En su informe de hoy sobre la crisis por los aranceles, la OMC ha recortado la previsión para el comercio mundial en 2025. Estimaba un aumento del 3% antes de las tarifas establecidas por Donald Trump, pero ahora hablan de una disminución del 1.5%, la mayor reducción en el comercio desde el pico de la pandemia en 2020, ahora con efectos graves en países menos desarrollados que dependen del acceso a mercados abiertos y estables. La directora general de la Organización Mundial de Comercio habla de un profundo deterioro de la actividad que puede contagiar a la economía global, afectando incluso las expectativas de crecimiento de los países, y que algunos buscarán exportar a otros mercados para minimizar el impacto si Estados Unidos les mantiene el nivel actual de aranceles. La OMC señala que si bien la pausa de 90 días en los aranceles para los países que se acerquen a negociar con Estados Unidos puede aliviar la situación, lo más grave está en el congelamiento del comercio de esa nación con China. Calculan que con aranceles del 125% y del 145% es muy poco lo que podrán intercambiar estas potencias. Más aún ahora, que aunque aparece solo como una amenaza, la Casa Blanca habla de la posibilidad de aumentar los aranceles a China a niveles de 245% para algunos productos, por ejemplo, autos eléctricos. Y la ex primera dama peruana Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, abandona Lima con destino a Brasil, país que le ha dado asilo tras ser condenada a 15 años de prisión. Heredia abandonó la embajada de Brasil en Lima alrededor de las 2 de la madrugada, junto con su hijo, con destino a una base militar anexa al aeropuerto de Lima, donde le esperaba un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. Desde allí partió a Brasilia gracias a un salvoconducto que le entregó el gobierno peruano. Heredia y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, fueron condenados a 15 años de cárcel por lavado de activos. Humala permanece en la prisión de Barbadillo. Y un equipo de científicos ha captado por primera vez la imagen de un calamar colosal, juvenil vivo en su hábitat natural. Es una de las criaturas más enigmáticas de los océanos. Su existencia fue documentada hace 100 años, pero solo se lo había encontrado muerto en redes de pesca o sus restos dentro del organismo de ballenas. Este ejemplar fue localizado a 600 metros de profundidad frente a Isla Sandwich del Sur, cerca de la Antártida, con un dispositivo remoto de la organización Schmidt Ocean Institute. El calamar colosal tiene una longitud de casi 10 metros y pesa media tonelada. Un recorrido teatralizado por el Museo del Carmen Alto, una obra que habla de la crisis de llegar a la adultez, y un concierto playero son algunas de las actividades que se desarrollarán en el país durante este feriado de Semana Santa, y Estefanía Arias ya preparó el informe con la agenda de entretenimiento. Una experiencia que invita a revivir la espiritualidad y las tradiciones de los antiguos conventos de Quito en un recorrido teatralizado, Rutas de Leyenda. Un evento a propósito de la Semana Santa que se desarrollará en el Museo del Carmen Alto, en la capital. Será este viernes 18 y sábado 19 a las 7 de la noche. Ivy pierde a su esposo por un paro cardíaco, pero al quedarse sola comienza a sucederle cosas extrañas en casa, como la desaparición de objetos. Su miedo crece cuando aparece un viejo amigo. La herencia, de la escritora noruega Helene Flatt, una novela de suspenso y misterio. 3 mujeres de distintas edades afrontan cambios en sus vidas y sus temores. Pechos y huevos, de la escritora japonesa Mieko Kawakami, un libro elegido como uno de los mejores del año según The New York Times, un texto que combina la comedia y el realismo. Quiero contarte una historia, hijo. Lo que realmente le preocupa a Dickens es no poder relacionarse con su hijo Walter, quien vive un mundo de fantasía. Para acercarse a él, decide contarle la historia de Jesús. La historia comienza hace 2000 años. Una mujer. El Rey de Reyes, una película animada inspirada en el libro infantil La vida de nuestro Señor de Charles Dickens. Ya está en las carteleras del país. De verdad eres el verdadero Rey de Reyes. Cosas que te van a ayudar
en tu vida de adulto. Un joven empieza a notar las primeras señales del tiempo y de pronto se le aparece el espíritu de la vejez. ¡Eres un señor! Oficialmente Señor, una de las obras de la nueva cartelera de Pop-Up Teatro Café en Guayaquil, interpretada por Israel Vera y Luis Fernando García. Las funciones son de miércoles a sábado a las 8:30, 9:30 y 10:30 de la noche. ...250 artistas estarán sobre el escenario para interpretar una de las más famosas piezas clásicas, Stabat Mater de Francis Poulenc, un concierto que será interpretado por la Orquesta Sinfónica de Loja, dirigido por el maestro Gerasim Voronkov. El espectáculo gratuito será en el Teatro Benjamín Carrión Mora el jueves 17 a las 19 horas. La orquesta El Combo de Darwin y la agrupación Tierra Canela se presentarán en el concierto playero por el feriado de Semana Santa en el Malecón de Crucita, en Portoviejo. Un evento que busca dinamizar la vida nocturna de este balneario manabita. El show será el sábado 19 a las 20 horas. Una tormenta geomagnética nivel 3 impacta hoy la Tierra según el Centro de Predicción del Clima Espacial. Pero, ¿qué implica este fenómeno? Vanessa Robles lo explica a continuación. Este 16 de abril el planeta Tierra atravesará por una tormenta geomagnética. Así lo publicó el Centro de Predicción del Clima Espacial. El fenómeno será de nivel 3 según la escala de actividad geomagnética que las cataloga del 1, el más bajo, hasta 5, considerado el más peligroso. El evento ocurre cuando el Sol expulsa plasma y radiación electromagnética desde su atmósfera y esas partículas llegan a la Tierra, hecho que sucedió el pasado 13 de abril. Según la entidad internacional, esto origina las auroras boreales, que serán visibles en algunos países como Canadá, Estados Unidos, Chile y Argentina, así como en estados del centro de Europa. Aunque en Ecuador no es visible este fenómeno, el Observatorio Astronómico de Quito explica que en el país podrían sentirse algunos de sus efectos, principalmente en sistemas tecnológicos, intermitencias en el sistema de navegación por satélite, interrupciones en la comunicación por radio, alteración de voltajes en las redes eléctricas e incluso la activación de alarmas falsas en sistemas de protección automáticos. Este tipo de evento sucede cada 11 años. Feriado, un respiro de 4 días. El turismo religioso es una alternativa durante el feriado por Semana Santa. Ruta de 7 iglesias, ferias gastronómicas, música sacra y también procesiones marítimas. Son parte de las opciones en la costa, sierra y también en la Amazonía. Veamos. Quienes se queden en Guayaquil o la visiten tienen opciones para hacer turismo religioso. Los fieles católicos podrán hacer el recorrido de las 7 iglesias este Jueves Santo. La Arquidiócesis de Guayaquil ha sugerido un recorrido en el centro por santuarios como la Catedral y la Iglesia San Francisco, con misas de entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Además, el viernes 18 a las 9 de la mañana se realizará la procesión del Vía Crucis, que parte desde el Malecón 2000. Recorre 14 estaciones hasta llegar al Palacio de Cristal. En Quito se premiará a los 20 hoteles, restaurantes y huecas con la mejor fanesca, evento que se realizará en el Museo de la Ciudad el 17 de abril. La peregrinación de los diablos parte a las 11 de la mañana del viernes desde el barrio San Francisco. El acto culmina con pirotecnia y hombres que personifican a los diablos atemorizan a los asistentes. Más temprano, a las 10:30 de la mañana, se presentará la Cantata de Ramos, una obra musical del compositor ecuatoriano Marcelo Beltrán, evento que forma parte del Festival de Música Sacra, que se cumplirá en la Tribuna del Sur. En el balneario de Salinas se realizará la ruta de las 7 iglesias este Jueves Santo y el viernes a las 8 de la mañana se va a preparar la fanesca más grande del mundo. El reto se llevará a cabo en el Malecón, donde al día siguiente habrá música.
un show internacional desde las 8 de la noche, con artistas como las Chicas Dulces y Vilma Palma. Y en Puerto Engabao, comuna de General Villamil, se realizará el tradicional Vía Crucis marítimo y Baño de la Cruz, este viernes 18 de abril. A los pies de una montaña se levanta el Bosque Encantado, un parque temático que recrea un mundo de inspiración medieval. Tiene castillos, criaturas y escenas de leyenda. Fabián Villa nos muestra este hermoso lugar. A los pies de una montaña se extiende el Bosque Encantado, un parque temático que transforma las faldas de baños de Agua Santa en un mundo de fantasía medieval. Cada estación propone una experiencia distinta. La aldea de los duendes fascina a los más pequeños, con un rincón lleno de casitas diminutas que parecen haber salido de un cuento. Más adelante, un imponente castillo con banderas ondeando invita a soñar con dragones, caballeros y princesas. Un poco más tenebrosa es la guarida del troll, con murciélagos y desafíos inesperados que ponen a prueba la valentía. El recorrido continúa por un puente colgante que ofrece vistas del bosque y una buena dosis de vértigo. El parque cuenta con 40 atractivos, distribuidos en 4.000 metros cuadrados. La incorporación más reciente es un espacio inspirado en el universo de Harry Potter. Aquí los visitantes pueden colocarse la túnica de Hogwarts, elegir la bufanda de su casa favorita, empuñar una varita mágica y tomarse fotos a bordo de la Nimbus 2022. El recorrido incluye presentaciones de personajes como Hagrid, el semigigante guardabosques, Dobby, el elfo doméstico que conquistó su libertad con un calcetín, y Buckbeak, el hipogrifo majestuoso que Harry logró montar en su tercer año. Cuando cae la noche, luces de colores iluminan el sendero y aparece el mundo de las hadas, un espacio diseñado para evocar la delicadeza y el misterio que rodea a estos personajes de leyenda. Durante 2 horas, cada rincón del parque se convierte en un escenario donde la fantasía no descansa. Más de 52.000 policías ejecutarán operativos de control durante el feriado de Semana Santa. Paul Romero informa además que 7 instituciones públicas coordinarán las emergencias en las procesiones y distintos destinos turísticos. Desde el mediodía de este miércoles, la policía inició los operativos de control por el feriado de Semana Santa. 52.559 uniformados fueron desplazados a las 24 provincias para controlar, investigar y prevenir delitos. La policía utilizará 5 helicópteros, 45 unidades móviles, 18 ambulancias, 4.111 patrulleros y 4.552 motos. 7 instituciones públicas coordinarán las emergencias: Policía, ECU 911, Secretaría de Gestión de Riesgos, Agencia Nacional de Tránsito y los Ministerios de Salud y Transporte. El Viernes Santo se realizarán controles desde las 7 de la mañana en las rutas de concentración masiva. La policía prevé que a la procesión de Cristo del Consuelo en Guayaquil asistan 300.000 personas. 1.500 agentes se encargarán de la seguridad en coordinación con la Agencia de Tránsito y Bomberos. A la procesión de Jesús del Gran Poder en Quito se calcula que asistan 150.000 personas. 500 policías y 300 agentes metropolitanos de tránsito se encargarán del control y seguridad. La policía y las Fuerzas Armadas ejecutarán operativos móviles y fijos en los ejes viales considerados de alto riesgo, con patrulleros, vehículos blindados en los 30 kilómetros del anillo vial de Quevedo, en la ruta Durán-Tambo, Durán-Boliche, Durán-Yaguachi, Santo Domingo-Puerto Viejo-Manta, Santo Domingo-Quinindé-Esmeraldas, Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil. 800 uniformados estarán equipados con armas de largo y corto alcance en esas rutas. La Cruz Roja brindará asistencia en todo el país las 24 horas durante los 4 días de feriado, con presencia activa en sitios de concentración masiva, lugares turísticos, zonas de descanso. Participarán 1.000 personas entre paramédicos, médicos, especialistas en rescate, telecomunicaciones, logística y comunicación. Se movilizarán 41 ambulancias equipadas y otros 39 vehículos para reforzar la logística. El movimiento de pasajeros en terminales terrestres y aéreas se siente en el país desde hoy. Los turistas viajan principalmente para reencontrarse con sus familiares y también atraídos por la gastronomía de otras ciudades. Carla Delgado informa que se registró un incremento del 10% en pasajeros aéreos. En el feriado de Semana Santa, alrededor de 760.000 personas, según el Ministerio de Turismo, viajarán por el país. Este miércoles ese movimiento se intensificó desde las 10 de la mañana. En la terminal terrestre de Quitumbe,
Viajeros apresurados compraban desde esta mañana sus boletos. Se les veía serenos, conscientes de haber programado su viaje a tiempo. Desde esta terminal se prevé que saldrán unos 93,000 viajeros. La Sierra y la Amazonía son los destinos más solicitados en las terminales de Guayaquil y de Quito. Los viajeros buscan buenos platos y destinos turísticos novedosos. Las tortillas de guaranda, los tamales, los chihuiles. El lugar puede ser el Puente de Cristal, tiene una buena vista del río. Ahí puede tomar unas fotos familiares. Y también está el logo del lago Agrio ahí en el puente. El movimiento aéreo aumentó en un 10% y pudo ser mayor. Los feriados largos siempre son importantes. Desafortunadamente este feriado, el cuarto día fue dado a última hora, entonces no hubo una planificación adecuada de los viajeros, ¿no? En Semana Santa del país salen entre 80 y 100 vuelos. Los destinos aéreos internacionales preferidos son Nueva York, Bogotá, Medellín y República Dominicana. Mientras que entre Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta habrá 230 vuelos. Según el decreto ejecutivo, este jueves será recuperable. Delincuentes detonaron un cajero bancario en una gasolinera en Santa Elena. Además, 13 personas fueron detenidas durante un operativo policial. Merlin Ochoa amplía la información de estos y otros hechos violentos. Durante la madrugada, la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado ULCO realizó 19 allanamientos en las provincias de Los Ríos, Santa Elena y Guayas. 13 personas fueron detenidas, 2 de ellas son venezolanas. Según la policía, es una organización que contaminaba con droga los contenedores antes de que ingresen a los puertos de Guayaquil y Pozorja y eran enviados hasta Europa. Entre las evidencias hay stickers y 70 candados de seguridad tipo cable para contenedores. 7 de los 13 capturados tienen antecedentes penales por tráfico de drogas. Delincuentes usaron explosivos para detonar este cajero bancario que está en la gasolinera de la parroquia rural Chanduy, en el cantón Santa Elena. El ataque fue a las 3 de la madrugada. El estruendo alertó a los habitantes, pues la onda expansiva pudo incendiar la gasolinera. La estructura donde se encontraba el cajero quedó totalmente destruida y una de las paredes se desplomó. Las cámaras de seguridad quedaron entre los escombros y sus cables colgando. Aún no se determina si los antisociales se llevaron el dinero. La Asamblea Nacional posesionó a David Rosero como consejero de Participación Ciudadana luego de recibir el aval de la Procuraduría. El nuevo funcionario llega por tercera vez a ese mismo organismo y dice que mantendrá independencia frente a las posiciones y el interior de esa entidad. Patricio Díaz con más información. David Rosero asumió el cargo de consejero de Participación Ciudadana por tercera vez y lo hizo junto a sus simpatizantes, representantes de la UNE, de la FEGUE, de la Federación de Comerciantes Minoristas. La Asamblea lo posesionó horas antes. Pasaron 2 meses y medio desde la destitución de la Liga Azul, antes de que las autoridades legislativas decidieran que podía asumir ese cargo. La duda estribaba en que él había sido destituido como consejero en 2023. El procurador dijo que sí, y la presidenta Viviana Veloz le tomó juramento junto a otros 5 consejeros suplentes. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan. Rosero fue recibido por Andrés Fantoni, presidente del Consejo, a las 3:30 de la tarde. Con él se completó el pleno, condición que Fantoni había puesto para legitimar las decisiones. Estamos haciendo acciones para poder optimizar los tiempos, para que todo sea lo más ágil posible, pero responsable posible. El Consejo ha venido trabajando en medio de mayorías que cambiaban por las destituciones de consejeros. En los últimos 2 meses se ha mantenido una mayoría alejada del correísmo. Además de Fantoni, Joana Verde Soto, Yasmín Enríquez, Piedad Cuarán y Gonzalo Albán. Nicole Bonifaz se acercó a la Liga Azul. Recuerde que Rafael Correa me metió preso a mí por el tema de los fondos de cesantía cuando defendimos a los maestros siendo consejero de Participación Ciudadana. Luego logramos recuperar $400 millones y producto de esa lucha nuevamente fui electo consejero. Se considera independiente, aunque ha sido identificado con Unidad Popular.
La economía ecuatoriana decreció 2% el año pasado. Una de las causas responde a las pérdidas por los apagones que superan los $1.000 millones. El reciente informe del Banco Central del Ecuador también evidenció que de los 20 sectores industriales del país, 15 mostraron una caída en sus ingresos. Ariana Bermeo explica las cifras en rojo. La riqueza del país disminuyó en aproximadamente $2.500 millones en el 2024. El Producto Interno Bruto, como lo llaman los expertos, se contrajo 2% comparado con el 2023, según el último informe del Banco Central publicado la tarde de este martes. 3 de sus 5 componentes decrecieron. Inversiones en 3.8%, consumo de los hogares 1.3% y gasto público 1.2%. 2 crecieron, exportaciones 1.8% e importaciones 1.7%. El desempeño de la economía estuvo marcado por los altos índices de inseguridad, el cierre progresivo de los pozos petroleros del bloque 43 ITT, la incertidumbre política por el proceso electoral del 2025 y el estiaje más severo de los últimos 60 años. El Banco Central monitoreó la evolución económica de 20 industrias. 15 de ellas decrecieron y las más afectadas son construcción, 7.8%, actividades profesionales técnicas, 6.8%, manufactura de productos no alimenticios, 5.7%, información y comunicación, 5.1%, refinados de petróleo, 4.3% y suministros de electricidad y agua, 4.3%. 5 industrias crecieron: agricultura, ganadería y silvicultura, 3.1%, actividades financieras y de seguros, 1.3%, actividades inmobiliarias, 1.3%, salud y asistencia social, 0.3% y manufactura de productos alimenticios, 0.2%. Una de las principales causas para el decrecimiento de la economía y a la que el Banco Central presta especial atención son los apagones, que causaron pérdidas por $1.916 millones. Los 3 sectores más afectados fueron el comercio, que perdió $763.1 millones, manufactura $380.2 millones y servicios $374.1 millones. En general, las cifras del Banco Central confirman que el país se mantiene en recesión. Y Ecuador podría acceder a una nueva línea de crédito por $1.300 millones del Fondo Monetario Internacional. Son las expectativas de la banca de inversión, que está a la espera de los primeros anuncios económicos del gobierno del reelecto Daniel Noboa. Más detalles del panorama financiero con Lenín Artieda. El triunfo de Daniel Noboa motivó la caída del riesgo país a 1.282 puntos, pero a esa reacción la acompañan las expectativas. De su cumplimiento dependerá que ese indicador continúe cayendo o que nuevamente suba. ¿Y cuáles son esas expectativas? Esencialmente, que se cumplan los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional y el pago puntual de las obligaciones crediticias, es decir, de la deuda externa. La felicitación de Donald Trump contiene un mensaje para los inversionistas que a Ecuador no lo dejará solo. Y en esa línea, en Washington y en Nueva York, ya se avisora una ampliación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uno de los temas que está actualmente en discusión es la posibilidad de una línea adicional a la que ya se acordó el año pasado, que es un programa de sostenibilidad que pudiese traer al país alrededor de 1.3 de $1.300 millones, pues, ¿no? Que eso pudiese generar un alivio adicional en las cuentas fiscales y en la caja del gobierno. JP Morgan señala que la administración Noboa 2.0 enfrentará un panorama fiscal y externo cada vez más complejo. Destacan el incremento del gasto público en un 18% en el primer trimestre de este año, las fluctuaciones del precio del petróleo y las demandas de condiciones fiscales más estrictas que acompañarán los desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Por todo esto, se espera que el gobierno de Daniel Noboa haga anuncios en materia económica y que los haga pronto. Desde afuera, creen que el gobierno tiene un margen de acción en materia de combustibles, en el gasto público, en la reforma tributaria que le está debiendo al FMI y en operaciones con bonos temáticos. Volver a los mercados de capitales lo ven como una posibilidad, pero para el 2026.
Tanto Barclays como JP Morgan coinciden en que los mercados no reaccionarían bien ante un intento de renegociación de deuda y señalan que los problemas de liquidez del país deben ser atendidos con la predisposición de los multilaterales para seguir dándole al Ecuador financiamiento. La actividad eruptiva del volcán Sangay en Morona, Santiago, mantiene la alerta de caída leve de ceniza en la provincia de Chimborazo. El Instituto Geofísico del Ecuador informó que durante las últimas 24 horas se ha registrado la expulsión de gases y otros materiales piroclásticos a 1.200 metros de altura sobre el nivel del cráter. También se indicó que este fenómeno ha sido recurrente desde que inició el proceso eruptivo en mayo de 2019. Por ello, se realiza el monitoreo constante del volcán y se recomienda tomar las medidas pertinentes. Y 450 obras del artista David Hockney se expone en la Fundación Louis Vuitton en París. Se trata de una gigantesca muestra que reúne sus trabajos de los últimos 25 años. Estefanía Arias cuenta que estará abierta hasta el 31 de agosto. Los paisajes del condado de Yorkshire en Inglaterra, flores, naturaleza y retratos. Es la primavera de David Hockney, una exposición con 450 obras que hacen un repaso a sus últimos 25 años en el mundo del arte. La muestra se inauguró en la Fundación Louis Vuitton en París e incluye óleos, tintas y dibujos, pero también imágenes creadas con un iPad, piezas que elaboró el artista británico durante la época de la pandemia en Normandía para lanzar un mensaje de esperanza. Lo más importante para mí es que David Hockney, que ha sido uno de los mayores milagros, ha conseguido venir a París a ver la exposición y la ha encantado. Él dice que es la exposición más importante de su vida. Ícono del realismo pop, Hockney, de 87 años, fue considerado en 2018 como el artista vivo más caro del mundo, al subastarse la obra Retrato de un artista en $91 millones. Piezas que ocupan 11 salas de este espacio y que han deslumbrado en París. La muestra, creada por la Fundación Louis Vuitton, estará abierta hasta el 31 de agosto. En Ecuador, el bacalao que se usa para la fanesca se pesca únicamente en Galápagos. Estamos hablando de aproximadamente 250,000 libras. Sin embargo, no es suficiente para poder satisfacer la demanda en Semana Santa y por eso se secan y se salan otras especies. Como por ejemplo dorado, lisas y bonitos que se adquieren en puertos como Santa Rosa, en Santa Elena, donde también se hace el proceso de secado. Luis Alfredo Zúñiga con más detalles de la comercialización de este producto. En Ecuador, el bacalao, ingrediente que se usa para preparar la fanesca, se pesca en las aguas profundas de Galápagos. 250,000 libras se pescaron en 2024, que se enviaron al continente en 26 cargamentos y 25 de ellos tuvieron como destino final Pichincha. Solo uno se fue a Guayas. El año anterior se importaron 48,500 libras, principalmente desde México. Pero esto no satisface ni el 10% de la demanda nacional. Por eso en Ecuador ocurre algo que no todos los amantes de la fanesca saben. Se secan y se salan otras especies que se pescan, por ejemplo, en Santa Elena. No está comprando bacalao porque el bacalao es mucho más caro y es escaso. ¿No es bacalao? No comen, no hay. Aquí en la realidad no hay. Los pescadores de la parroquia Santa Rosa alistan sus embarcaciones, redes, hielo y salen de faena en jornadas que duran desde 6 horas hasta 3 días. Una de las principales especies que traen es dorado, pero este año escasea. En su lugar llegan barracudas, lisas, bonitos y sierra, que se venden en este mercado. La demanda aumenta desde febrero. Y en manos de los comerciantes arranca el siguiente proceso, el secado y salado. Uno a uno los pescados se abren, les hacen cortes, colocan la sal y luego viene una espera de una semana. Al vapor del sol, solo como para que doree nomás. Perfecto. En este momento, ¿qué le está poniendo al pescado? Un poquito sal fina, con amarillo huevo. ¿Desde cuándo ustedes empiezan ya a trabajar esto para la Semana Santa? Faltando un mes ya comenzamos a comprar pescado fresco para preparar para la Semana Santa.
La libra de pescado salado se vende a $3.50 en Santa Rosa esta semana. Omar se dedica a esto desde hace 30 años y recibe clientes de todo el país. Este pescado todo está vendido y tengo pedido de pescado, pero no tengo porque no hay pescado. ¿De dónde nomás le han pedido? De Ambato, Guaranda, Riobamba, Loja, de por allá, de todos esos lados de la sierra y Quito. Luis llegó desde Guaranda con 3 personas en 2 vehículos para adquirir el pescado salado. Pesan el producto, lo empacan, lo suben a las camionetas y parten para la capital de Bolívar. A comercializar, a vender al pueblo. Otro punto de venta relevante es el mercado de la Caraguay en el sur de Guayaquil. Acá llega el bacalao de Galápagos, pero también las otras especies. Se vende fresco o salado. Y esta semana, en las noches, la actividad es intensa. Ya sea que la fanesca lleve bacalao u otra especie de pescado salado. Antes de llegar al plato, pasó por un proceso que toma meses. Involucra a cientos de pescadores y comerciantes. Y requiere viajes por mar y tierra. Hash y Río Roma se unen en una de las colaboraciones románticas más esperadas, con el estreno de la canción La Última Carta. Habla sobre la felicidad de encontrar el amor verdadero y dejar atrás el recuerdo del ex. El videoclip fue grabado en México, en un bar teatro. El tema es parte del nuevo disco de los hermanos denominado Bendito Desamor. Los ecuatorianos Alex Bisuet y Mickey McLeod lanzan el tema Marea, que fusiona ritmos urbanos y caribeños. Invitan a soltar, bailar y dejarse llevar por la vibra del momento. El videoclip se filmó en un piso en el centro de Guayaquil y en Engabao, comuna del Cantón Playas. Kendrick Lamar y Sisa lideran la lista Billboard Hot 100 con la canción Luther. Juntos empezaron una gira de conciertos hasta el 18 de junio en Estados Unidos. Vuelve el Festival Internacional de Música Sacra a Quito con más de 30 eventos. Los conciertos y actividades serán hasta el 27 de abril en edificaciones patrimoniales de la capital. Los detalles de la agenda a continuación. Hoy inicia el 23º Festival Internacional de Música Sacra en Quito. La agenda incluye 30 eventos en iglesias, museos y teatros, con conciertos, conversatorios, audioguías y el acompañamiento musical de procesiones. Participan 30 agrupaciones entre nacionales e internacionales, de Alemania, Rusia, Francia y Colombia. La Cantata de Ramos es una de las obras destacadas. Participan 180 músicos de la Banda Sinfónica Metropolitana, Orquesta de Instrumentos Andinos, Escuela Lírica de Quito, Ensamble de Guitarras, Coro Juvenil e Infantil y cantantes solistas. En la obra se dramatizará algunos eventos de los evangelios, como la entrada de Jesús a Jerusalén, su crucifixión y resurrección. Dura 1 hora y 10 minutos. Pues es un gran reto porque implica un ensamble bastante grande, como nuevas sonoridades que son nuevos timbres creados con la fusión de una flauta de pan con un clarinete, por ejemplo. Son timbres a los que normalmente no se está acostumbrado ni como músico ni como público. La agenda del festival está disponible en la página web del teatro, www.teatrosucre.com. El festival es de acceso libre, terminará el 27 de abril y se espera la asistencia de 7,000 personas. Y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias siempre, amigos, por su sintonía y confianza. Recuerde que en ecuavisa.com puede constatar la agenda de actividades para esta Semana Santa, que incluye procesiones, ritos y eventos gastronómicos, Juan. Además, en nuestras redes sociales pueden conocer sobre las tradiciones y las figuras emblemáticas propias de esta fecha. Televistazo vuelve mañana en su emisión de las 7 de la noche, también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Buenas noches y buen feriado.